Lacunza y potencial ministro. Sí. Y tenemos a Emanuel Aberasaki, Que siempre se lo menciona como posible potencial ministro de ministro. Economía. Así que tenemos dos ministeriables hoy acá. Así que buenas noches. Buenas noches. Bien. Hola, hola. Lacunza es un fuego. ¿Y qué va a pasar? Es una situación delicada, inestable. Un gobierno que se pasó 2 años gastando más de lo que recauda, financiándolo con emisión de pesos, financiándolo con emisión de deuda, con el, permitime el exabrupto, con el chamullo de que la emisión no genera inflación y que la deuda en pesos no importa. Bueno, 2 años y medio después de asumir, cosecha lo que siembra. Entonces tiene una inflación de 80% por una emisión exacerbada. ¿Cuánto? ¿80? Bueno, Marcelo, 5 mensuales, 80 anual. ¿Sí? Si usamos el último trimestre en lugar del último mes, es peor, es como 100 anual, porque es 6 mensual. Sí. Pero no importa, no sé si es 74, 80 o 90. Un disparate, ¿no? Hace 2 años era 36. El año pasado fue 51 y ahora es 80. Ahora está con los precios Estamos corren en al 80, 80, sí. Al 80 anualizado. ¿Y vamos a convivir con esto hasta el año próximo? Bueno, depende de lo que hagan, como siempre. Nunca las cosas, no estamos ni condenados al éxito ni al fracaso. Así que depende de cómo se toquen los botones del tablero de control. Si yo miro las últimas tendencias, desde el acuerdo del fondo con el fondo para acá, que fue a fin de marzo, Marcelo, en abril el gasto público en términos reales, o sea, por arriba de la inflación, creció 19% y la recaudación 1%. Entonces no es convergente, es divergente. Después de un acuerdo que tardamos 2 años en firmar, que no sé por qué se tardó tanto, la reacción inmediata del gobierno no fue a achicar el agujero, sino a agrandarlo. Me parece que eso es lo que el mercado hoy le dice. Bueno, por un lado tenés la inflación en 80, por otro lado tenés dudas sobre los bonos en pesos, porque claro, acumulaste tal cantidad de bonos en pesos que llega un momento que el mercado dice, bueno, hasta acá. No. ¿No ve una tendencia hacia la baja, lenta, pero hacia la baja de la inflación? No. A ver, estadísticamente sí, 5 menor que 6. Está bien, es 80 anual. Esa diferencia de 1% puede haberse atribuido al precio de los alimentos afectados en ¿No ve marzo. una baja de un punto por mes? Bueno, no, 1 punto por mes no. 5, no sé si va a ser 4,5, 5, pero Edgardo, estamos en inflaciones superiores al 75 anual, ¿sí? Así que, bueno, no, la verdad que no. Por el contrario, si el déficit, si el agujero fiscal es divergente y no convergente, ya empezó la maquinita. Después de un primer trimestre más moderado, abril, mayo y junio, empezó la maquinita, ya se emitió cerca de medio punto del producto. Bueno, esa maquinita de hoy va a ser inflación en la primavera. Ahora, Hernán Lacunza, usted mencionó el tema de la convulsión de los mercados de Estados. En el gobierno dicen que el culpable es usted, que usted se reunió con empresarios y dijo, mira, esto es impagable, van a tener que refinanciar, o nosotros cuando asumamos si ganan las elecciones. Dicen que usted sembró el terror. Un caballo de la vieja época, ¿te acordás que decían lo mismo? Escuché esa versión, Marcelo, siempre anónima, ambigua. No escuché un dato cierto sobre en qué reunión, en qué informe. No vi ningún informe, ninguna impresión de ningún informe. ¿Sabe por qué? Porque es mentira. Entonces no hay ningún dato concreto, siempre todo en off. O sea, es una mentira yo del estoy acá, gobierno. en on, digo, es mentira. ¿Sí? El gobierno siempre dice la culpa es el otro, ¿no? Aterriza un avión y dice no, qué sé yo, bueno, se pasó los primeros 2 años echándole la culpa al gobierno anterior y ahora quiere pasar sus últimos 2 años echándole la culpa al próximo, ¿no? La impotencia de un gobierno que le queda 1 año y medio con todo el tablero de control a su disposición, tipo de cambio, tasa de interés, gasto, decisiones administrativas, de regulación cambiaria, y el programa y un presunto
una presunta reunión de una persona pone en jaque un programa. La O fragilidad. sea, es un invento para usted. No, no es un invento relato. para mí, es un invento. ¿Sí? Ahora, miserable, pero lo que quiero poner de manifiesto, Marcelo, es que una operación es posible, en este caso es un invento, pero cualquiera que lo intente hacer, el mejor antídoto contra cualquier operación es tener un programa robusto. ¿Sí? Si un programa es frágil a lo que diga cualquiera, imagínate la robustez de ese programa. Emanuel. Así que termino. Sí. Si ponen un programa arriba de la mesa y después lo cumplen, eso es El antídoto robusto a cualquier versión. A cualquier operación. Emanuel, ¿se puede revertir esta situación? Marcelo le preguntaba, ¿nos tenemos que estar acostumbrados a convivir con esto? ¿Hay un plan realmente fuerte? A ver, la situación de la crisis de deuda yo creo que es reversible operando con rapidez, contundencia y coordinación. No es lo que se han visto en estos 2 años, producto de una coalición que tiene funcionamientos donde, de vuelta, cuesta lograr ponerse de acuerdo sobre una obra pública que es, digamos, sustantiva para el país, que es el gasoducto. Bueno, manejar una crisis financiera es 10 veces más complicado que hacer un gasoducto. No es lo mismo porque, de vuelta, se requiere coordinación entre organismos, se requiere un programa, se requiere un horizonte, en un contexto internacional donde el mundo también está en esta especie de incendio, pero claro, la diferencia es que al mundo lo agarra, digamos, en una buena condición y a nosotros, en materia de inflación y en materia de deuda, nos agarra muy mal. El acuerdo con el fondo, que tenía un poco la tarea de empezar a dibujar un camino para adelante, tenía, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, tenía el problema que era inflacionario de por sí. No es que el acuerdo con el fondo decía que iba a bajar la inflación, pero bueno, la verdad, qué sé yo, ese es el área de marketing del fondo que dice no vendamos el acuerdo como que va a subir la inflación porque si no genera poco apoyo. Pero si vos tenías que devaluar al ritmo de la inflación, subir tarifas, subir prepagas, subir la nafta, bueno, es obvio que la inflación iba a pegar un escalón para arriba antes de la guerra. Viene la guerra, el gobierno reacciona con un fideicomiso que encima no se implementa, lo más probable es que la inflación acelere más que lo que iba a acelerar con el fondo. Ahora, el problema de la deuda y el problema de este cimbronazo en el mercado, creo que tiene que ver con 2 cosas. Todo el tiempo hay rumores, digamos, todo el tiempo hay rumores. Y es cierto que a la oposición le toca una responsabilidad cuando cualquier analista puede decir, mirá, lo más probable es que el gobierno pierda la elección, entonces venga otro gobierno. Esas especulaciones siempre están. Ahora, cuando vos tenés un problema que se venía engendrando hace 2 semanas, el problema ocurre y tardás 72 horas en reaccionar, eso ya no es responsabilidad de la oposición. ¿Es inoperancia del gobierno? Bueno, es el problema de coordinación, llamalo mala praxis, llamalo como quieras, pero digamos, a ver, lo pongo bien gráficamente. El día que estaban cayendo los bonos 10% en un día, que es una tragedia para cualquier país del mundo, yo estaba con una pantalla mirando el mercado y con otra estaba mirando las operaciones en la prensa. Economía quiere hacer tal cosa, el Banco Central quiere hacer tal otra, y en el medio se derretía el mercado. Entonces, si uno tiene esa problemática coyuntural con la deuda, pero estructural a lo largo del gobierno, tarifas sí o no, más o menos, acuerdo con el fondo sí o no, más o menos, gasoducto sí o no, más o menos, bueno, eso en algún momento empieza a germinar por algún lado. Esta vez fue la deuda, podría haber sido otra cosa. Me preguntabas al principio, ¿hay una posibilidad de ordenarlo? Sí, coyunturalmente. Estructuralmente yo creo que el dilema hoy es bastante claro. El Poder Ejecutivo tiene que decidir entre estabilizar la economía o estabilizar la coalición. Si estabiliza la economía es muy probable que la coalición se rompa. Y si no quiere que se rompa la coalición, es muy probable que se rompa la economía. Y esa es la tensión que hemos vivido hasta ahora. Yo creo que cualquier gobierno en una Argentina que tiene problemas de décadas con la economía y en un gobierno que encima su agenda electoral fue estrictamente económico, yo priorizaría la economía por sobre todas las cosas. Pero bueno, también soy economista, puedo tener un sesgo, pero creo que en una dinámica... La estabilización de la economía.
Por tratar de supuesto. bajar los precios y que el dólar esté más o menos tranquilo. A ver, predecible. Marcelo, estamos con precios internacionales récord y estamos contando los dólares en el Banco Central. Algo evidentemente no funciona. Y, insisto, tampoco seamos tan, digamos, tan argentinos de pensar que somos especiales en todos. Vos tenés brecha al 80%, es obvio que vas a tener un colador de dólares por todos lados. Digamos, es obvio que todos vamos a tratar de buscar dólares a 120, porque en la puerta al lado los puedes vender a 220 y ahora a 240. Eso se sabía el día 1, no fue una novedad. Y me parece que la diferencia es que los actores económicos aprenden. O sea, cuando vos después de muchas décadas, en 2011, empezaste con un control de cambios, todos los artilugios, todos los arbitrajes, todas las manganetas para sacarle un dólar al Banco Central oficial y venderlo al paralelo, fueron ocurriendo de a poco, de a poco. El gobierno arranca ya con un cepo puesto por una crisis de deuda, los actores económicos dicen, a ver, ¿qué gobierno es? El que también lo puso en 2011. Ah, listo, el cepo llegó para quedarse, el día 1 me preparo para hacer todo lo que pueda con eso. Claro. La brecha promedio de este cepo es 80%. Entonces, conseguir dólares al oficial y venderlos al paralelo es el mejor negocio de la faz de la tierra, no de Argentina. ¿Y por qué el Banco Central, estando en un periodo como el actual, ¿no? de fuerte ingreso de divisa, de hecho, bueno, hay ingreso récord, no puede acumular reservas? Porque es un colador. Porque es un colador, porque, a ver, para que se entienda, Marcelo, cuando vos comparás el año 2019 con el 2021, lo barato, lo caro que estaba el dólar, es lo mismo. Estaba igual de barato, igual de caro, pongámosle el nombre que quieras, pero la competitividad de Argentina era exactamente la misma. Ahora, el consumo en 2021 todavía estaba casi 10% abajo de 2019. Sí. Las importaciones de bienes de consumo, medidas en cantidad de cosas, estaba 10% arriba. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos desustituyendo importaciones en un gobierno que administra el comercio exterior, que tiene un plan productivo, que cree que es importante aumentar la producción interna. Bueno, lo que digo, Marcelo, es que si acá, digamos, del otro lado ponemos un lingote de oro y del otro lado hay una situación económica complicada, y nos podemos poner los tres a tratar de frenar a la gente, pero en un momento nos van a llevar puesto. Y es lo que está pasando hace rato. No es de ahora. Seguro. ¿Y la CUNSA por qué no puede? Porque es cierto, digamos, hay control de cambios, están ingresando un montón de dólares y el Banco Central no logra armar un colchón para el segundo semestre, porque yo creo que muchos están viendo, bueno, ahora podemos pilotearla, pero el segundo semestre no ingresan dólares, ¿qué pasa? En parte por lo que dice Manuel, el premio de saltarse el cepo es cada vez más grande, es el mejor negocio de la tierra, dijo Manuel. Entonces, cuando el premio es muy grande, bueno, los agentes están dispuestos a asumir más riesgos. Hay seguramente sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones. No creo que la Argentina hoy esté importando cantidad de productos por ese valor. La gente viaja. Lo normal es viajar, terminó la pandemia, entonces parte se va por turismo. Cuando hay este cepo, hay un montón de exportaciones de servicio que no se le guían al oficial y entran por el paralelo, que también hace que la brecha sea más baja, pero bueno, todos mecanismos defensivos, Marcelo, del sector productivo privado, frente a una distorsión que tiene una brecha del 90%. Con un cepo, como dice Manuel, el cepo es una anormalidad. ¿Sí? Ningún país se desarrolló ni se va a desarrollar con un cepo de esta naturaleza. Ahora, un gobierno que el día 1 dice, da la señal de que va a mantener el cepo 4 años y que hace proyectos de ley como el del hidrocarburo, que dice en el 20º año vos podés apropiarte del 5% de tus exportaciones, o sea, lo piensa dejar 20 años, bueno, no va a venir nadie. Claro. Voluntariamente. ¿Y qué haría usted? Yo le hice la misma pregunta en otro tema. ¿Qué haría usted para achicar esa genial, situación? Edgardo. Hay que achicar el agujero fiscal, dejar de emitir pesos para bajar la inflación, dejar de emitir deuda para cubrir ese bache. Y cuando tenés 2 o 3 años de consistencia fiscal, vas a recuperar el crédito voluntario, vas a recuperar confianza y vas a poder ir
Manuel dice, tenemos la soja en 640 y estamos viendo cómo lo apretamos el cepo, que seguramente va a suceder, y no cómo lo relajamos. Bueno, cuando vos incubás problemas, Edgardo, en el último año y medio, el tipo de cambio real oficial se apreció, o sea, la moneda local se apreció 25%. O sea, las importaciones son 25% más baratas y las exportaciones son 25% más caras para el mundo. Entonces, Claro. ¿por qué no? ¿Por qué ahora importamos más? Y porque es más barato. Le quería preguntar a los dos, ¿no? Empiezo por el conflicto Alberto-Cristina, esto que utiliza la manguera con todo para tirarse con todo. ¿Afecta digamos, la posibilidad de administrar esta situación económica? Creo que es el principal problema, porque O sea, el problema principal es político más que técnico-económico. es de los dos, pero sin político. El técnico vos podés cambiar la receta técnica y si está equivocada una, aplicás una buena y pasa. Ahora, no hay receta técnica útil si no hay un mandato político claro. Entonces, problema concreto. Una de las cosas que más sube en el gasto son los subsidios a la energía. Entonces, cuando escuchás a la mañana a un actor importante del gobierno, un ministro, dice, vamos a subir la tarifa igual que la inflación, prevista, 60%, y escuchás a la tarde a un secretario del área que dice, no, van a subir 20%, y vos sos productor, consumidor, no sabés a qué atenerte. Entonces, después que termina subiendo 40, la inflación es 80, entonces suben los subsidios. No hay decisión posible ahí. Claro, hay que desconsiderar. Manuel, ¿qué hacer con el doble comando entonces? Bueno, usted se había dicho, ¿no? Entre la política y la economía hay que priorizar la economía. No, es que no solo hay que unificarlo, me parece que además ese doble comando es muy dañino, porque incluso cuando a veces termina ocurriendo que el gobierno se decide por una de las dos posiciones, la demora y la discusión la termina deslegitimando, porque, a ver, pongámonos parados el 10 de diciembre del 2019. Uno decía, bueno, Cristina eligió a una persona como Alberto Fernández, por ejemplo, porque tiene que celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario y a ella, por su historia, por su forma de pensar, le costaría esa negociación. Bueno, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario, entonces uno diría, bueno, ¿ves? Gobierna Alberto, claro. 2 años y medio después, con la parte más importante en términos de representación política del bloque en contra y con las reservas a punto de llegar a cero. Entonces, no es que si vos al final alguien puede decir, bueno, pero se hace lo que dice Alberto, pero en economía si vos decís, hay que subir la tasa 10%, viene un tipo y dice, estoy de acuerdo. Mira así, dice, bueno, de acá a 6 meses te la subo, ya no hay que subir la tasa 10%. Claro, el tiempo pasa. Le quería preguntar una última de mi parte. ¿Puede explotar la economía? Digamos, cuando digo explotar es una corrida, una cosa inmanejable. ¿O no? A ver, en este contexto internacional está explotando el mundo y Argentina no es que viene digamos, con una dinámica económica que a uno le permite estar tranquilo. Yo en esto, digamos, me parece que hay un problema de contexto. Yo de la mañana tuve que explicar que la inflación mensual en Argentina llegó casi al 7%. Entonces, si le preguntás al 90% de los seres humanos que viven en el mundo, te van a decir 7% de inflación en un mes ya explotó. Claro. Ahora, ¿puede estar peor? Sí, siempre se puede estar peor. Y creo que el gobierno se está enfrentando a una de las últimas oportunidades de evitar ese escenario. Digamos, esto parece un problema muy chiquito, pero deja al descubierto una falta de coordinación y un desacuerdo dentro del gobierno que hace muy difícil pensar cómo transitar el próximo año y medio. ¿Y Hernán puede explotar la economía de acá a diciembre de 2023? Depende de lo que hagan. Yo creo, Marcelo, que el escenario mejor posible es que esté nublado, con días de tormenta. Cabos sueltos son la brecha que estamos viendo hoy, la inflación que estamos viendo desde hace 6 meses. Ahora las cosas se precipitan, obviamente, cuando vos te pasás 2 años gastando de más y financiándolo con emisión y deuda, bueno, ahora hay dilemas más de hierro anticipados, entonces ahora a fin de mes vence 600.000 millones de pesos de un bono en pesos. Entonces, si se va a pagar todo, bueno,
Si no se puede renovar, si el mercado no le renueva voluntariamente, ¿qué van a hacer con eso? ¿Van a emitir esa cantidad? Bueno, puede ser, porque lo contrario es una macana, pero emitir esa cantidad con la inflación ya inercial al 80, claro. ¿A dónde termina? Entonces, bueno, obviamente, Marcelo, los problemas... Después cuando uno toma la medicina es amarga. Pero el problema no es la medicina, es la hinchazón que acumulaste, la inflamación que dejaste acumular, como el atraso cambiario, el atraso tarifario, o cuando, de nuevo, chamullaste 2 años diciendo, no, la deuda en peso no importa, y después te explotan El la Plaza mano. Arasa sería. Lo cambiamos por chamullo. Sí, no es el problema la persona, Marcelo, es el sistema decisorio. No. Bueno, creo que los dos coinciden en esto, ¿no? El problema, más allá de las ideologías, digo, el problema de decisión. A ver, te pregunto, ¿quién es el vicepresidente de Perú? O el de Colombia. No tenés idea. Y en cambio el de Argentina lo sabe todo el mundo. Entonces, claro que es un problema de coordinación en el Poder Ejecutivo, totalmente. Gracias a los dos. Gracias a ambos.